Álvaro Baráibar Echeverría, director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Cómo se puede describir la palabra convivencia en una jornada tan complicada como la que hemos vivido hoy, después de ver las tantas personas que han muerto hoy en Bruselas? Pues precisamente como un deseo de avanzar, de construir una sociedad que sea diferente, que sea más justa, donde las personas que piensan de una manera distinta puedan expresar su forma de vivir y de sentir, pero lo hagan desde el respeto, desde el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. Precisamente hoy yo creo que es un día en el que vemos la necesidad de trabajar en esta cuestión de la convivencia. Lo que pasa que, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a las puertas de nuestra casa prácticamente, porque hoy ha sido en Bruselas, en España ya lo vivimos, se ha vivido recientemente también en Francia, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque muchos ciudadanos hoy nos preguntamos eso, pero ¿se puede hacer algo? Si estaba la policía y los militares por las calles de Bruselas y no se puede hacer nada. Hombre, es difícil tomar medidas precisamente contra una situación de este tipo, contra alguien que está dispuesto a todo para cometer un acto terrorista de este tipo. Entonces, en ese sentido es muy difícil. Con todo, lo que hay que abordar este tipo de situaciones es desde varios ángulos. Por un lado, todo lo que es la cuestión del Estado de Derecho, pero también, pensando ya en el futuro, desde lo que es la promoción de los valores de paz, de respeto, de convivencia, que es un poco el trabajo que tenemos que hacer con las generaciones que vayan a vivir en el futuro. Ujú. Pero claro, en este momento donde no se entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo, concretamente con el terrorismo yihadista, con este tipo de fanáticos que les da igual contra quién atacar, lo importante es matar a gente, ¿qué podemos esperar la sociedad de hoy? Y la sociedad navarra, que también hemos visto cómo a personas que han vivido aquí en la comunidad foral han sido detenidas. Ujú. Pues aquí lo que tenemos que hacer es precisamente seguir trabajando en la deslegitimación de la violencia. Ese es un aspecto en el que no podemos relajarnos. Es un aspecto que yo creo que en el que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos y la sociedad ahí ha tenido una voz muy contundente en precisamente esa deslegitimación de la violencia y seguir trabajando en promover los valores de respeto, los derechos humanos, insistir en que nada puede estar por encima de la dignidad humana y de los derechos humanos, y esa es un poco la labor que yo creo que tenemos que seguir haciendo. ¿Y qué parte ocupa en todo eso la cultura? Porque al final pertenecemos a culturas distintas, a religiones distintas, a interpretaciones distintas como forma de ver la vida. Sin duda, y eso debería entenderse como un enriquecimiento de la sociedad. Esa pluralidad precisamente es un valor que yo creo que tenemos que tener muy presente y que hay que trasladar la idea de que esa diferencia en cuanto a las opiniones, en cuanto a la ideología, a las creencias, en realidad es algo que enriquece siempre que se defienda de manera pacífica, siempre que se defienda dentro de lo que son un diálogo entre diferentes. No ha habido grandes problemas en cuanto a la inmigración en nuestro país, sí que han ocurrido cosas, pero en general hay una buena convivencia. ¿Se debería tomar de alguna forma más especial en los colegios la educación de los más pequeños de la casa? Sin duda, porque todo lo que sembremos ahora, precisamente en esta situación en Navarra, en la que todavía no existe esa tensión entre personas que proceden de otros lugares del mundo y que tienen otra manera de vivir, todo lo que podamos hacer precisamente ahí, en esa labor con las generaciones futuras, será después lo que podamos recoger en cuanto a una mejor convivencia en el futuro. Ujú. ¿Y ustedes tienen dentro de la Dirección General, bueno, pues alguna planificación a este respecto o se van a tener que actualizar viendo que verdaderamente el terrorismo en Europa parece que va más? Bueno, nosotros dentro de lo que es la Dirección General existen tres secciones diferentes. Una de ellas tiene que ver con la memoria histórica, la segunda de ellas tiene que ver con todo lo que es la memoria reciente y también la cuestión de las víctimas en los tiempos más recientes. Y la tercera de las áreas es un área que es precisamente la de convivencia. Y en ese área de convivencia confluyen dos líneas de trabajo, o de ella parten dos líneas de trabajo diferenciadas. Una es recibir
tanto de lo que ha ocurrido en el pasado más lejano y en el más reciente, esa información que nos permita establecer garantías de no repetición y que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Y en segundo lugar, avanzar en una promoción de valores de paz, democracia, respeto, convivencia, empatía, que siembren en esas generaciones futuras y que permitan avanzar también a las personas que han vivido esa situación de violencia en una época más reciente, que permita también una reconciliación y un avance hacia esa convivencia. Ahí se está refiriendo a las víctimas de ETA. Por supuesto, por supuesto. Estoy refiriendo también a las víctimas de ETA, sin duda, con las que hemos empezado a trabajar en un programa de acercamiento para conocer no solamente los nombres y el número de las personas que han perdido la vida o que han recibido amenazas, heridas por la actividad terrorista, sino que queremos conocer también cuál es la realidad de su vida diaria, cuáles son las necesidades que pueden llegar a tener, para a partir de ahí implementar programas que permitan avanzar en la superación del dolor injusto que se les ha provocado. En esta situación actual que está viviendo Europa, ¿usted considera que las instituciones europeas están haciendo lo necesario? ¿O ve usted que hay que cambiar alguna política? Seguro que están haciendo todo lo que pueden. Eso yo creo que debemos tenerlo muy claro. Desde las instituciones hay una voluntad muy clara, yo entiendo, precisamente de abordar este problema desde todos los puntos de vista. La cuestión es que tiene, como hablábamos antes, sus dificultades y que es un tema complejo de poder abordar en su integridad. ¿España no debería bajar la guardia en este aspecto? Nadie debería ¿Estamos bajar confiados? la guardia. No, esa sensación de seguridad yo creo que debemos mantenerla, pero eso no nos debe llevar a pensar que digamos, estamos libres de ese problema. Es un tema que tenemos que tener presente y en el que tenemos que trabajar. ¿De qué depende de que haya una buena o una mejor convivencia en un territorio, en una región, en un pueblo, en una ciudad? Pues depende de muchísimas cosas, de muchísimas. En primer lugar, que haya un respeto a los derechos humanos, eso es básico. Y ese es un punto de partida que yo creo que es incuestionable. A partir de ahí, la voluntad por parte de todos, sobre todo de comprender a la otra persona, de buscar esa empatía que nos permita comprender de qué manera el resto de ciudadanos y ciudadanas están entendiendo qué es la manera correcta de vivir, siendo conscientes de que no hay una única manera correcta de vivir, que son muchas las posibilidades, pero necesitamos, para generar esa convivencia, acercarnos al otro, acercarnos a esa otra manera de percibir las cosas y entender desde los ojos del otro qué es lo que está pasando. ¿Hoy te has acordado del 11M? Por supuesto, por supuesto. Son imágenes que yo creo que nunca se nos van a borrar. Y este tipo de atentados vuelven otra vez a revivir precisamente momentos tan trágicos como aquel. ¿Qué tal lo hizo la sociedad española en aquel momento? Bueno, en Pues, aquel momento y todos los años que después han ocurrido, porque seguimos celebrando, hace bien poco lo hemos celebrado. pues yo creo que fue una reacción ejemplar, en cuanto a la solidaridad que se mostró hace escasas fechas, el 8 de marzo. Tuve la ocasión de acudir en San Sebastián a la inauguración de la exposición del 11M, la respuesta ciudadana que la VT organizó en San Sebastián. Y la verdad es que ver las imágenes de la respuesta ciudadana que hubo a aquel trágico atentado, la verdad es que es impresionante. Y la evolución de la materia que estamos abordando por caprichos del destino hoy, precisamente después de lo que ha ocurrido, ¿cómo ha sido esa evolución de convivencia en nuestro país? ¿Ha sido ejemplar? ¿Va a depender también la cultura de la que hablábamos antes, de cómo evolucione en París, en Francia, después de esos atentados, cómo vaya a evolucionar en Bélgica, en Bruselas, después de lo de hoy? Hombre, este tipo de atentados son una ruptura de la convivencia clarísima y rompen muchas veces esos lazos, esos puentes de comunicación que se pueden ir forjando con el trabajo de unos y de otros.
Y es evidente que este tipo de actos pues, nos hacen retroceder en el tiempo a situaciones del pasado. Entonces, en ese sentido, todavía queda mucho por hacer. Yo creo que es importante también rebajar la tensión política, que yo creo que es un elemento que en este tema debiera digamos, rebajarse, precisamente como manera de poder trabajar en estas cuestiones con más tranquilidad. Ahora, recientemente has dicho que quieres trabajar con mirada crítica al pasado de vulneración de derechos, con una mirada actual, con intención reparadora con todas las víctimas y una mirada al futuro para prevenir la repetición de estas vulneraciones. Esto es duro, ¿eh? No creo que sea duro precisamente. De cumplir. De cumplir, Y bueno, de es ambicioso. encontrar el equilibrio. Es ambicioso, sin duda, muy ambicioso. Pero para eso estamos. Es decir, yo creo que tenemos que centrar la mirada precisamente en las víctimas, en la situación como la que atravesamos ahora mismo. Había una labor muy importante de deslegitimación de la violencia que yo creo que se ha abordado y se ha hecho bien. Hay una labor muy importante todavía también de deslegitimación de la violencia en diferentes expresiones que podemos vivir y ver en la sociedad. Pero tenemos que centrar ahora mismo la mirada en las víctimas, en los derechos que les corresponden a las víctimas de verdad, justicia y reparación. Y esa es una de las líneas en la que yo creo que tenemos que ser más ambiciosos, precisamente. Otro de los terrorismos, y aquí en esta tierra sabemos mucho de ello, es de ETA. Quiero que veas unas imágenes. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. Este es otro de los momentos que también recordamos todos, ¿no? Lo tenemos ahí. Casi hasta sabríamos decir dónde estábamos y qué estábamos haciendo aquel día, el día que ETA anuncia el cese de la actividad armada. ¿Han pasado muchas cosas desde entonces? ¿Han cambiado muchas cosas o no tantas como nos pensamos? Yo creo que han cambiado muchas cosas, sí. Han cambiado. Yo recuerdo que estaba, digamos, trabajando y fue un momento en el que, no sé, es un momento que todos esperábamos que sucediera, que debiera haber sucedido hace muchísimo tiempo. En ese sentido, yo creo que estamos en un tiempo nuevo. La ausencia de violencia precisamente es lo que nos permite avanzar en la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia, porque evidentemente en una situación de violencia nada de todo esto sería posible. ¿Hay vencedores y vencidos? No me gusta hablar en términos de, digamos, casi bélicos. Yo creo que es preferible hablar desde una posición, digamos, de carácter más ético. Yo considero que lo que es importante es trasladar siempre ese mensaje ético de que nada puede justificar la violencia, no hay nada que justifique el recurso a la violencia a la hora de defender una idea y un proyecto, no hay ninguna idea, ningún proyecto que estén por encima de la dignidad humana y de los derechos humanos, y en ese sentido me gusta hablar más desde posiciones de carácter ético. ¿Y asesinos y muertos? Hay muertos y hay personas que han asesinado, sí, sin duda. Pero yo creo que es importante también rebajar la tensión en el lenguaje. Yo creo que el lenguaje tiene un valor simbólico y una carga simbólica muy importante y que precisamente yo creo que debemos hacer lo posible para avanzar en quitar carga del lenguaje como manera también precisamente de avanzar en esa reconciliación. ¿Y usted entiende a los familiares de las víctimas, de los que han muerto asesinados por ETA, cuando insisten en que efectivamente a ETA se le ha derrotado y a ETA se le ha vencido? Lo entiendo, lo entiendo. ¿Pero? Es más, no tengo ningún pero, yo creo. La cuestión es, una cosa es el mensaje que pueda trasladar una víctima, y yo creo que nosotros debemos ser absolutamente respetuosos con ellas. Son personas que han sufrido una injusticia tremenda, y en ese sentido tenemos que, digamos, ser capaces de empatizar con ellos, de acercarnos a ellos, de comprender el dolor que ellos tienen, pero desde lo que es la labor de gobierno nosotros tenemos que avanzar
precisamente en intentar ayudar a las víctimas en superar toda esa situación que han vivido y que están viviendo, y en avanzar también desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto en esa reconciliación y en la convivencia. ¿Crees que a las víctimas se les ha utilizado? Yo no hablaría en esos términos. Me parece que puede haber existido esa tentación en algún momento, pero yo no creo que alguien vaya a precisamente acercarse a una víctima con una intención de utilizarlas. En Navarra sigue habiendo todavía 13 asesinatos sin resolver. ¿Desde la Dirección General de Paz y Convivencia se va a hacer algo a este respecto? Todo lo que esté en nuestras manos. Todo lo que esté en nuestras manos en el sentido de colaboración con la justicia para la resolución de todas aquellas causas que todavía queden pendientes de esclarecer. ¿Qué se podría hacer? Pues de momento lo que estamos haciendo es recogida de información. Recogida de información no tanto con una intención, digamos, judicial, sino precisamente de conocer cuál es la realidad de esas víctimas. Son personas que no conocen exactamente qué es lo que ocurrió y eso hace que todavía sea, digamos, más intenso el dolor que esas personas sufren ante la injusticia de lo que ocurrió. El 24 de septiembre se celebró en Leiza el aniversario del asesinato del guardia civil Juan Carlos Beiro y hubo un desencuentro, un cruce de palabras, de tensión entre su viuda y la presidenta Barcos. ¿Cómo vivió usted ese momento? Pues con preocupación, pero con la esperanza al mismo tiempo de que, bueno, esos primeros momentos de un cambio tan profundo como se ha vivido, con la esperanza de que ese cambio, digamos, todos pudiéramos tener el tiempo suficiente como para reubicarnos, recolocarnos y que pudiéramos trasladar desde el Gobierno ese mensaje también, que yo creo que ha sido claro, de solidaridad con estas víctimas. Yo creo que es un tema que se ha normalizado. Hemos acudido a todos los actos en los que hemos recibido invitación, hemos compartido esos momentos con las víctimas y con todas las personas que han participado y yo creo que ahí estamos trasladando un mensaje muy claro de solidaridad. Vamos a verlo también. Y la mía mucha más, pero duermo todas las noches de la... Álvaro, este momento es un poco el ejemplo de la brecha que sigue existiendo en la sociedad de hoy. Yo creo que en la sociedad esa brecha no es tanta. Yo creo que la sociedad navarra es una sociedad que quiere la convivencia, que quiere avanzar de manera además rápida en la reconciliación. Lo que ocurre es que es incuestionable que las víctimas tengan ese dolor a flor de piel y yo creo que en ese sentido tenemos que ser absolutamente respetuosos y comprensivos. Hace poco se recordaba también la muerte de Ángel Berrueta. Otro punto también polémico que con el paso de los años sigue estando ahí y sigue habiendo como dos bloques, como dos formas de ver las cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a conseguir que las cosas se empiecen a ver desde un prisma más neutral? ¿O eso va a ser imposible? Yo creo que va a ser más que posible. Yo creo que en primer lugar es deseable y en segundo lugar, desde una posición ética a la que antes me refería, yo creo que tenemos que focalizar la mirada en las víctimas y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que ha habido víctimas que hoy en día todavía no han tenido ese reconocimiento, porque el marco normativo tampoco hasta fechas recientes lo había posibilitado. Es una lástima en ese sentido que el Estado haya recurrido la Ley 16/2015 de víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, porque el objetivo era precisamente el avanzar en ese reconocimiento y reparación al que también tienen derecho todas las víctimas, también estas. Y en ese sentido yo creo que desde esa posición ética, ese acercamiento, digamos, que supere esa posible visión de bloques es deseable, es posible
y yo creo que llegará. Pero usted entiende que la sociedad de hoy empatice más con los familiares de los muertos que con los familiares de los asesinos. Lo que ocurre es que no estamos hablando de empatizar con los familiares de los asesinos. Es decir, hay personas... Bueno, empatizar con los familiares que tienen que recorrer 500 kilómetros hasta ir a la cárcel de Ciudad Real a ver a su familiar que está preso por un delito Pero no es el de caso, estas por ejemplo, características. de Berrueta, ni es el caso de Miquel Zabalza, ni es el caso de otras muchas víctimas que han sufrido una vulneración de derechos humanos, que no han tenido ese reconocimiento, y precisamente en esas víctimas es donde yo creo que tenemos que avanzar en primer lugar. Yo hablo de los presos porque ahora mismo pues, vuelve a haber un movimiento, ha habido recientemente otra gran manifestación en Bilbao precisamente por esto, y esto está ahí, y se está pidiendo un cambio en la política penitenciaria del Gobierno central. Sí, yo creo que todo lo que es esa política digamos, penitenciaria de excepción que se está aplicando, yo creo que es algo que procede de otros tiempos. Estamos en una situación muy diferente en la que yo creo que precisamente lo que hay que hacer es facilitar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, porque todas las personas tenemos los mismos derechos, y en ese sentido esa política penitenciaria yo creo que tiene que sufrir cambios importantes. ¿Qué reclamas, por ejemplo, en el caso de Miquel Zabalza? En el caso de Miquel Zabalza, yo creo que lo importante es, en primer lugar, un acercamiento a los familiares, una cercanía con los familiares que han vivido durante muchos años digamos, el alejamiento institucional, que no han percibido esa cercanía que yo creo que debiera haber existido con una situación de injusticia como la que se cometió con esta persona, y en ese sentido avanzar en todo lo que son los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponde y que tienen todas las víctimas. ¿Qué falla en la sociedad de hoy? ¿Qué necesitamos para no seguir mirándonos mal unos con otros? Pues muchas cosas, pero muchas veces pequeños gestos de acercamiento, de abandono de esos prejuicios que muchas veces podemos tener sobre lo que una persona es o deja de ser sencillamente por una manera de pensar, por una manera de creer, por una manera incluso de vestir. Yo creo que ese es un elemento que todos tenemos que hacer autocrítica, y en ese sentido la autocrítica no debiera ser un elemento, un arma arrojadiza que se lanza a otra persona, debieras hacer una crítica sobre lo que has hecho o has dejado de hacer, sino que todos tenemos que mirar un poco a nuestro interior y ver de qué manera podemos precisamente facilitar esa convivencia. En Navarra hay muchos cadáveres todavía en las cunetas después de la guerra civil. Ese es el otro gran debe de la comunidad foral. ¿Hacia dónde se camina en ese aspecto? Y por cierto, cuéntenos qué tal ha ido la reunión con el alcalde de Pamplona esta mañana a este respecto. Pues en ese sentido yo creo que hay una labor prioritaria y urgente, que es precisamente dar respuesta a las víctimas que llevan 80 años esperando a saber dónde se encuentran los restos de sus familiares. Y ese es un aspecto que resulta dramático cuando uno se acerca precisamente a las víctimas y se da cuenta de lo vivo que está ese dolor. Personas que, digamos, de edad muy avanzada ya, hijos de desaparecidos y de fusilados del 36, pero no solo los hijos, sino también los nietos, la manera en que eso se ha vivido en las familias. Y yo creo que es una deuda que nosotros tenemos y que es prioritaria, y en ese sentido se avanzó precisamente en el convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para dar un marco de estabilidad a ese programa de exhumaciones que queremos abordar en este año 2016 y en los sucesivos, en la medida en que tengamos información sobre fosas en las que hay que intervenir. Y en cuanto a la reunión de esta mañana con el alcalde de Pamplona, pues muy positiva, muy positiva. Nosotros queríamos trasladar, como hemos ido haciendo también con otros municipios, todo el programa de retirada de simbología franquista, en ese objetivo que nos hemos marcado de democratización del espacio público navarro. Hemos trasladado un poco cuáles son las líneas de actuación que nosotros estamos planteando, digamos, de cumplimiento, para empezar, de la Ley de Memoria Histórica,
en todo lo que es la elaboración de un censo de símbolos franquistas y guerra civilistas, con unas recomendaciones sobre la manera de proceder en cada uno de ellos, bien sea la retirada, bien sea la resignificación, y todo ello con el apoyo de la Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica, que es el organismo que la Ley de Memoria Histórica prevé y establece como competente para estas cuestiones. ¿Hay localizados cuerpos y todavía hay exhumaciones que no se han llevado a cabo? Sí, sí. ¿Por falta de dinero o por qué? Bueno. Porque la gente se está muriendo. Los hijos y los nietos de los asesinados en el 36 son ya muy mayores, los que siguen aquí. Sí, son muy mayores y por eso decía que es una labor prioritaria y urgente, y en ese sentido hemos firmado ese convenio con Aranzadi precisamente para acometer esa labor de exhumación de las fosas que ahora mismo tenemos localizadas, que son unas cuantas, y que iremos abordando en estas próximas fechas. Ahora en breve se va a actuar también en el Valle de Jus-la-Peña, precisamente con personas fugadas del fuerte Ezcaba, de la fuga de Ezcaba, e iremos acometiendo diferentes exhumaciones con la idea también de dar respuesta precisamente en aquellas fosas en las que conozcamos o tengamos información que apunte a que se pueda encontrar los restos de una persona que todavía su hijo siga o su hija siga viva. Actuaremos en primer lugar, precisamente para dar esa respuesta. Álvaro Baráibar, director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que vaya muy bien, que puedan llevar a cabo todos los propósitos que tienen. Así lo esperamos. Gracias, buenas noches.